Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Los 10 soldados de Mara. Los 10 soldados de Mara. Este texto es la traducción condensada de una charla de Sayaki U. Bakakin. El discurso original en birmano fue dirigido a los estudiantes de Vipassana durante un curso. Debes tener mucho cuidado. Debes permanecer firme y enfrentar muchas dificultades, de modo que puedas conocer el verdadero anicca, impermanencia, en tu propia experiencia. Debes trabajar arduamente. Es por ello que te lo recordamos una y otra vez. Las dificultades llegan en esta etapa del curso. En el tiempo de nuestro gran benefactor, Saya Tedgi, los estudiantes experimentaban varias dificultades en la meditación, como no ser capaces de sentir el objeto de atención en lo absoluto. Cuando se les pedía que pusieran su atención en la cima de su cabeza, no podían sentir nada. Durante Anapana, no podían sentir el área alrededor de las ventanas de la nariz. Algunos no podían sentir su respiración mientras se encontraban respirando. Otros decían que no podían sentir sus cuerpos. Mientras estés aquí, también te ocurrirán este tipo de cosas. Algunas veces no podrás sentir las sensaciones ni podrás mantener su atención. Algunos piensan que han alcanzado el nirvana, la realidad última, cuando no pueden sentir su cuerpo. Si no puedes sentir la presencia de tu cuerpo, simplemente dale un golpe con tu mano y observa. No hay necesidad de preguntar al profesor al respecto. Sabrás si tu cuerpo está allí o no. Estas inseguridades son bastante desconcertantes, ¿verdad? La naturaleza del vipayasa, distorsión mental o corrupción, te confunde. Estas son contaminaciones indeseables escondidas en el interior de las personas. Están presentes en cada uno de nosotros. Cuando existe la comprensión de anicca, las contaminaciones tienen que irse. Pero ellas no quieren hacerlo. Lo que ellas quieren, en cambio, es que sea esta comprensión la que se vaya. La naturaleza nirvánica de anicca es muy potente, por lo que Mara, las fuerzas negativas, lucha contra ella. El Padana Sutra describe los 10 soldados de Mara. Debemos ser muy cuidadosos con estos 10 soldados, ya que son los destructores de la meditación. El primer soldado de Mara es el deseo de disfrutar placeres sensoriales. Algunas personas han venido a meditar, pero no a alcanzar el nirvana en absoluto. Vienen con segundas intenciones tales como: si me vuelvo cercano a Sayagi, que conoce a tantas personas en altos cargos, tal vez pueda conseguir un ascenso en mi trabajo. Existen algunas personas así. Vienen con codicia en sus corazones. Estas personas no pueden tener éxito en su meditación. No debe haber codicia. Cuando solicitaste la técnica de Vipassana dijiste Nibbanasa Sachikara Ataya, con el objetivo de alcanzar el nirvana. Yo te enseñaré a comprender las 4 nobles verdades, pero si no estás interesado y no estás dispuesto a dedicarle tiempo, ¿qué puedo hacer yo? El segundo soldado de Mara es la reticencia a residir o a estar contento en un lugar tranquilo, como por ejemplo en una morada en el bosque. Ayer alguien planeaba huir. Se levantó muy temprano y empacó sus pertenencias. Planeaba sentarse con todos ustedes a las 7:30 y luego partir mientras yo estuviera haciendo las entrevistas de los 8 o con los estudiantes. Pensaba salir corriendo como un loco, tomar un bus y llegar a su casa. Pensaba recoger sus maletas en otro momento. Afortunadamente, no sé por qué, impartí la hora de Adhyuhana, firme determinación, más temprano, y él tuvo que sentarse esa hora. Allí estaba atrapado. Después de la hora de Adhyuhana, Mara lo dejó, y el estudiante ya no quiere marcharse. Cuando surge la reticencia a residir en un lugar tranquilo, la persona desea irse y escapar. Puede que nos informe que desea partir, o puede simplemente marcharse en silencio. El segundo soldado no quiere permanecer en un lugar tranquilo y apartado debido a la agitación interior. El tercer soldado de Mara es el hambre, no estar satisfecho con la comida. ¿Tienes hambre ahora? Sao Shue Teik era un estudiante de los verdaderamente hambrientos. Vino con cajas llenas de comida.
Dijo que no podía quedarse sin comer, así que le dije: en ese caso puedes comer, pero inténtalo por 1, 2 o 3 días y juzga por ti mismo. Tuve que tratarlo con delicadeza y persuadirlo, pero de todos modos, no pasó hambre en absoluto durante los 10 días. Myanmar Ali Nutin dijo que después de 3 días comiendo, solo 2 veces al día se sentiría débil y tembloroso, y que jamás en toda su vida lo había intentado por más de 3 días seguidos. Me pidió permiso para comer por las tardes y yo le dije: por supuesto, si es necesario. Cuando llegó, meditó el primer día, el segundo día y los restantes, y no pasó hambre. Uno no siente hambre si la meditación está progresando, sino cuando la meditación no está yendo bien. Algo adentro está haciéndolo sentirse hambriento, entonces no puede controlar el hambre. Pero una vez que el meditador está establecido en la meditación, no vuelve a sentir hambre otra vez. El cuarto soldado de Mara es la avidez por diferentes sabores y comidas. No has comido curry de pollo por algún tiempo. ¿Quieres comer un kebab? Entonces, no puedes quedarte. Aquí no se sirve pollo, pero ofrecemos la mejor comida que podemos. Es por ello que aquí se trabaja tan duro para preparar la comida, con el objeto de que todos puedan disfrutarla y comer bien. ¿Qué ocurre cuando se come una comida muy sabrosa y deliciosa? ¿No estimula acaso esto aún más avidez por comida? ¿Es posible comer sin ninguna apreciación del sabor de la comida? Solo un arahant, un arhat, una persona totalmente liberada, puede hacer eso. ¿No fue acaso el propósito de venir aquí a este curso el erradicar los klesas, impurezas mentales? ¿Erradicar taja, la avidez? Si mantienes tus ojos cerrados no puedes ver nada, por lo que no generas avidez o apego por objetos visuales. Lo mismo ocurre con lo que se oye. Aquí no hay nadie que esté tocando canciones de Mai Shin con un reproductor de casetes o una radio. No tienes que escucharlas. Ocurre lo mismo con el olor. Aquí nadie se pasea usando perfumes, por lo que no tiene por qué haber avidez o apego a ningún olor. Aquí no hay nadie que pueda hacerte sentir sensaciones corporales placenteras. Pero la lengua puede eludir el sabor solo si no comes. Y en ese caso, un doctor tendría que inyectarte glucosa para tu sustento. El sabor tiene lugar cuando la comida entra en contacto con la lengua. Si comes alimentos menos apetitosos, entonces la avidez y el apego por el sabor se reducirán. Ya que has venido aquí a erradicar tus contaminaciones de avidez, debemos ayudarte proveyendo el mejor ambiente para que éstas no aumenten. ¿No es cierto? Estás intentando aniquilarlas. No queremos erradicar la avidez por un lado e incrementarla con comida por otro. No proveemos cena por la tarde. Haciendo esto, tenemos mucho menos que hacer. Es mejor para nosotros y también mejor para ti, porque es seguro que te volverás somnoliento si comes por la tarde. Así es que puedes pasar sin cena. Si comes bien por la mañana y durante el almuerzo, esas 2 comidas proveerán lo suficiente para los requerimientos de tu cuerpo. El quinto soldado de Mara es la modorra, la pereza y el letargo. ¿Puedes entender esto? Inclusive Maha Mogayana, uno de los principales discípulos del Buda, lo padeció. Algunos de ustedes pueden quedarse dormidos mientras meditan sentados. Cuando solía ir a mis retiros de meditación, había un hombre anciano que me acompañaba. Nos sentábamos en la sala de meditación del centro Saya Tetki y el anciano se ubicaba detrás de mí, vistiendo un gran manto de yogi. Después de unos minutos comenzaba a roncar muy fuerte. Normalmente no hay mucha gente que pueda sentarse y roncar, pero hay muchos meditadores que sí pueden hacer esto: sentarse, roncar y luego despertar. A esto se le llama Tanmida, pereza y letargo. Tanmida no puede evitarse. Cuando la visión cabal y la sabiduría se agudizan, se siente la pacífica naturaleza del nirvana. Y cuando las naturalezas beneficiosas y perjudiciales chocan, ocurre una reacción y produce calor. Entonces la persona se siente amodorrada y somnolienta. Si de vez en cuando te sientes amodorrado, tan solo respira un poco más fuerte. Has perdido tu samadhi, tu concentración. Es una patada interna.
Tu samadhi se ha ido. Si pierdes tu samadhi, enfoca nuevamente tu atención en las ventanas de la nariz. Respira más fuerte e intenta calmarte. Algunas veces, cuando Anikavilla, sabiduría de la impermanencia, se fortalece, experimentas el encuentro de la experiencia física y mental en tu cuerpo y tu percepción intuitiva se hace más aguda y muy intensa. Entonces hay un golpe muy fuerte desde el interior. Pierdes la comprensión de Anika y te desorientas. No puedes entender qué ha sucedido y acudes a preguntarle al maestro. Si esto te ocurre repentinamente, hay dos formas de hacerle frente. Un método es intentar trabajar para restablecer en samadhi, como ya mencioné anteriormente. O puedes salir fuera, despertarte y la reacción pasará. Cuando ocurra esta reacción, no te vayas a dormir. Te estoy dando métodos que son muy importantes desde el punto de vista práctico, con los que puedes hacerle frente. La somnolencia siempre ocurre cuando los sakaras, impurezas, suben a la superficie. Entonces debemos aplicar Anika con firmeza. Recurrir a Anika no debe ser solo de la boca para afuera. Debe ser el conocimiento real de la naturaleza cambiante del cuerpo con conciencia de las sensaciones. Si practicas de esta forma, lo superarás y triunfarás. El sexto soldado de Mara es no desear estar solo y sentir temor al aislamiento. Algunos no pueden sentarse en una habitación y siempre están cambiándose, buscando compañía y sintiéndose asustados cuando están a solas. Win Min Tam estaba entre aquellas personas que temían a la soledad. Su casa era muy grande, pero ella no se atrevía a estar sola en ninguna habitación. Necesitaba a alguien acompañándola todo el tiempo. Vino aquí a meditar y trajo consigo a su empleada doméstica. Me pidió permiso para dejar las luces encendidas cuando meditara en su habitación, así que se lo permití. Y no solo eso, alguien tenía que sentarse muy cerca de ella mientras meditaba. No se atrevía a estar sola. Cuando estaba a solas, sentía oleadas de calor por todo el cuerpo. Luego de quedarse por un curso, mejoró un poco. Después del curso siguiente, ya se sentaba sola en la pequeña celda en la oscuridad. Vino por 10 días cada mes con regularidad y se benefició mucho por ello. De entre los asustadizos, ella era la primera, pero su miedo ahora ya se ha ido. ¿No es maravilloso? El séptimo soldado de Mara es la duda sobre si uno puede tener éxito en la meditación. Yo supongo que esto es verdad para todos. Preguntarse su meditación si será exitosa o no. Mira, esa chica se está riendo. Tú puedes tener éxito. Lo importante es deshacerse de akusala, condicionamientos perjudiciales, y de los kilesa, contaminaciones mentales, incrustados en nosotros. Eso es lo importante. El octavo soldado de Mara es volverse orgulloso y arrogante cuando la meditación es exitosa. Cuando la meditación mejora, uno puede sentirlo en el interior. Las contaminaciones se hacen más ligeras y uno tiende a volverse presumido y arrogante y a pensar: ese fulano parece no estar haciéndolo muy bien, será mejor que lo ayude. Estoy diciendo esto desde mi propia experiencia. Mucho tiempo atrás, por ejemplo, cuando comencé con este centro de meditación, en ese entonces no teníamos salón del Dharma. Había una cabaña de unos 4 metros cuadrados que ya estaba aquí cuando compramos el terreno. Un día, Ula Maung salió desde la meditación de la mañana y dijo: «Miren», y se levantó el longi mostrando pequeños eczemas que se expandían por sus muslos y piernas como la piel de un pato desplumado. La patada interna había sido tan fuerte que todos esos eczemas habían aparecido. Se arremangó el longi y nos lo mostró diciendo: «Por favor, miren, observen cuán fuerte ha sido la patada interna. Por favor, ustedes también inténtenlo arduamente. Es por eso que les estoy diciendo que no sermoneen. Si hay algo que quieran preguntar, pregúntenmelo a mí. Si hay algo que quieran decir, díganmelo a mí». Cuando Ula Maung nos sermoneó, había ego en ello. El yo estaba allí. Yo lo estoy haciendo bien. Estas personas parecen no estar logrando nada. Él jugaba muy bien al fútbol, tenía muy mal carácter, siempre listo para el golpe, el ataque y el puñetazo. Cuando una persona de muy mal temperamento, con mucho calor interno, sufre una patada interior, se manifiesta en la superficie del cuerpo. Al día siguiente, Ula Maung no pudo meditar. No podía sentir ninguna sensación y tuvo que acudir a Sakagi en busca de orientación. Les estoy hablando de otras personas porque deseo referirme a la naturaleza de las cosas. Si progresan en su práctica, tan solo permanezcan en silencio y procedan con su propia meditación.
El noveno soldado de Mara se refiere al maestro y dice relación con hacerse reconocido, recibiendo muchos regalos, ganando mucho respeto y homenaje. Yo recibo muchos homenajes y ofrendas. Tengo que controlarme para no volverme presuntuoso. Miren todo esto. ¿No es esto acaso como para volverse presuntuoso? Tengo que vigilarme. Nosotros comenzamos este trabajo aquí para las personas de la oficina de la Auditoría General, de tal manera que pudiesen meditar en su tiempo libre, pero ahora hay muy pocos de ellos aquí. No comenzamos esto conforme al dinero, sino conforme al Dharma. Cualquier empleado de la oficina que medita por 10 días se convierte en miembro. La cuota de admisión es meditar por 10 días, ¿no es esto bueno? No necesitas pagar ni un centavo para suscribirte. Tan solo meditar continuamente, cuidar de tu práctica, no perderla. Empezamos desde ahí y miren dónde hemos llegado. El dinero no hubiese podido hacerlo. Fue el Dharma el que lo hizo. Esto es lo que creemos y de todos modos no poseemos dinero alguno. Este centro no me pertenece. Uba-Kin no debe volverse presuntuoso diciendo «Este es el centro de Uba-Kin». No soy dueño de él. Pertenece a la Asociación Vipassana de la Oficina de la Auditoría General. Tendría que irme si me despidieran. Miren qué bien. No es de mi propiedad. Tengo que ser reelegido cada año. Solo si me reeligen estaré aquí. Si ellos dicen que han encontrado a alguien mejor que yo y escogen a esa persona, esto se terminó para mí. O yo podría no gustarles a algunos miembros del comité. Podrían decir que hablo demasiado y elegir a otro. Entonces tendría que irme. Yo no soy dueño de este lugar. El 10º soldado de Mara es seguir un falso dharma, crear un dharma nuevo y especial, con el objetivo de recibir abundantes ofrendas, elogiándose uno mismo y desestimando a los demás. Es por esto que no quiero decir demasiado sobre los demás. Dejemos que los demás hablen de nosotros como les plazca. ¿No es esto correcto? Algunos maestros desarrollan apego al hecho de recibir ofrendas. Y entonces, para conseguir más estudiantes, les enseñan lo que a ellos les gusta, falsas enseñanzas, enseñanzas que no son las enseñanzas de Buda, simplemente porque desean la reverencia y las ofrendas. Dejan de trabajar en el Dharma puro. Ese es el 10º soldado de Mara. El Dharma disuelve las penas y las desdichas proporcionando felicidad. ¿Quién nos da esta felicidad? No nos la da el Buda. Es el Anicavilla, sabiduría de la impermanencia en tu interior, quien la proporciona. Debemos practicar vipassana de tal manera que el anivaka no se detenga ni desaparezca. ¿Y cómo practicar? Enfoca tu atención en los 4 elementos, en calma, cultivando samadhi y no permitiendo que se rompa el sla, los preceptos morales. Decir mentiras es de entre los preceptos el que más me preocupa. No tomo el resto de ellos. Porque al mentir, la base del sila se debilita. Cuando ésta es débil, el samadhi se debilita. Y entonces paña, sabiduría, también se debilitará. Habla con la verdad. Trabaja regularmente. Fortalece el samadhi y pon atención a lo que está ocurriendo en tu cuerpo. Entonces la naturaleza de Anika surgirá naturalmente. Nuestro benefactor, Saya Tegi, dijo: muy rápido, vibrando incesantemente, agitado, diseccionado, ardiente, la destrucción del cuerpo. Estos son los signos de la impermanencia. Es el cuerpo el que está cambiando. El pensamiento que conoce que rupa, materia, está cambiando, es nama, mente. Cuando rupa cambia y desaparece, el nama que ha percibido el cambio y desaparición de rupa también cambia y desaparece. Ambos, rupa y nama, son anika. Mantén esto en mente, sé consciente de ello. Enfoca tu atención en la cima de la cabeza y muévete hacia abajo por todo el cuerpo, desde la cima de la cabeza a la frente y luego al rostro, desde el rostro al cuello, del cuello a los hombros, desde los hombros hacia las manos. Donde sea que la mente vaya, puede ser como tocar con una pequeña antorcha, sintiendo el calor donde quiera que la antorcha toque, donde quiera que la mente vaya. ¿Por qué? Porque hay ardor y aniquilación ocurriendo dentro. Es la naturaleza innata de la combustión de las unidades atómicas en el interior. Esto está presente de manera muy clara. Aprende a ser sensible a ello de tal forma que puedas sentirlo. Inténtalo con una mente atenta y lo sabrás. Cuando se practica la meditación y uno se vuelve atento,
y observa con el conocimiento de la vipassana, las impurezas, los perjudiciales samudaya kusala, las impurezas surgidas, ya no pueden permanecer por más tiempo. Tienen que irse gradualmente, y cuando todos se han ido, la persona se torna controlada, estable y capacitada para vivir bien. ¿Durante cuánto tiempo tendrá uno que trabajar? Hasta que todos los inmensurables, incontables akusala karma, acciones perjudiciales antiguos, acumulados durante el propio viaje a través del samsara, ciclo de renacimientos, sean erradicados mediante la observación de la naturaleza de Anika. Entonces uno se convierte en un sotapanna, aquel que ha alcanzado el primer estado de santidad, que ha experimentado el nirvana, en un ariyapugala, una persona noble. Esto no se puede conseguir fácilmente. Alcanzar el nirvana final, en el que todos los skaras son abolidos, está muy lejos. ¿Pero no quisieras intentarlo y experimentar por ti mismo el nirvana menor? Si solo experimentarse después de la muerte, estos estudiantes extranjeros jamás practicarían esta meditación. Ellos han probado un poco, les ha gustado y han seguido viniendo desde cerca y desde muy lejos. Envían a sus amigos y conocidos que también vienen desde lejos. ¿Por qué? Porque ellos han probado el sabor del Dharma. Es importante que haya un maestro que ayude a los estudiantes a probar el sabor del Dharma. Pero los estudiantes deben trabajar para poder experimentarlo. ¿Cómo se llama este sabor? Se llama Dharmarasa. Sabarasa, Dharmarasa Jinati. De entre todos los sabores, el sabor del Dharma es el más noble, el mejor. Debes intentar trabajar arduamente para obtener ese sabor. Tal como un monarca humano goza de los placeres humanos, el monarca Deva, ser celestial, goza de los placeres Deva, y Brahma, el ser celestial superior, goza de los placeres Brahma. Del mismo modo, los nobles aryas, personas santas, tales como el Buda y los arhats, pueden también gozar del sabor del Dharma que han obtenido. Debes intentarlo arduamente hasta que tú también puedas probar este sabor. Pero por favor, no trabajes al extremo, sin moderación. Intenta trabajar conforme al horario que te hemos dado. Trabaja en el tiempo apropiado, al máximo, con gran cuidado y esfuerzo. Gracias por escuchar.